Veracruz, a través del Instituto Veracruzano de la Cultura y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, agradecen su presencia en el programa literario de la tercera edición de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil de Veracruz. En el último día de actividades de la Feria del Libro, presentamos la novedad editorial El alma de las cosas, de Gabriela Peirón, con ilustraciones de Raquel Labrador, título publicado por Fondo de Cultura Económica. En esta ocasión, para compartirnos más detalles de la edición, la escritora veracruzana Ligia Donají Ramos conversará con Gabriela Peirón y con Raquel Labrador. Sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias, Mateo. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto estar aquí en esta tarde de domingo y el último día ya de actividades de la tercera Feria del Libro de Veracruz. Ha sido, me parece que toda una celebración no solo de la palabra escrita, sino también de la lectura visual, de la lectura gráfica, de la lectura sonora y muchos hallazgos nuevos, mucho diálogo, mucha comunicación. Y bueno, es una emoción enorme para mí estar hoy con las autoras de El alma de las cosas, la maestra Peirón y Raquel Labrador, Gabriela Peirón y Raquel Labrador. Es un libro bien ligero de cuentos de la colección A la orilla del viento, para los que saben ya leer bien, ¿es correcto? Es un honor que nos acompañen. Y bueno, la primera vez que yo oí el título del libro, la verdad me emocioné, porque dije, ¿qué onda con el alma de las cosas, no? O sea, objetos, ¿no? Y alma. Entonces este juego, ¿no? De lo concreto y lo evanescente y lo existente y lo que no. Dije, pues suena bien, ¿no? Les platicaba ahorita que la primera versión que tuve para lectura fue el PDF y pues mis ojitos miopes me complicaron la lectura en un primer momento y después recibí de manos de Pepe Domínguez el ejemplar físico y fue maravilloso porque fue una segunda lectura, ¿no? De hecho lo he leído como 4 veces, la verdad. Son 17 cuentos y bueno, les comento todo esto como para dar un poco de contexto. Me tomé la libertad de traer un material para poder dialogar, porque pienso que a lo mejor algunos de nosotros no tenemos el libro aún y bueno, podemos acceder a parte de algunos textos, de algunos cuentos y también a parte de la gráfica. Entonces, bueno, empezamos preguntando el día de hoy. Bueno, quiero ver cuántas niñas y niños hay aparte de Mateo, solo Mateo y Toño. Bueno, tenía un par de preguntas, pero ahorita las vamos a hacer. ¿Por qué el alma de las cosas? Pues, ahí hay otro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia, antes que nada, porque pues sin asistencia, sin lectores no hay libros. Entonces, qué bueno que estén aquí. La pregunta, Ligia, de por qué el alma de las cosas. Pues mira, ¿por qué el título? La verdad es que los editores me ayudaron mucho a escoger el título, porque yo había elegido otro que ya no me acuerdo. Era algo también sobre cosas, las cosas de la vida, o la vida de las cosas, ¿sí? Pero no les convenció. Entonces, al principio del libro hay un epígrafe de Gabriel García Márquez que precisamente habla de eso, ¿no? Del ánima. No lo puedo ver, pero ahí dice: las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. Y entonces yo creo que de ahí los
los editores dijeron, pues el alma de las cosas, ¿no? Aunque como bien señalaste, es algo un poco contradictorio, porque de hecho desde la filosofía aristotélica se negaba que los objetos estuvieran animados, que tuvieran alma. Entonces, a mí no me convencía mucho, pero finalmente ellos ganaron y por eso se quedó el alma de las cosas. Gracias, Gaby. Ahorita que dijiste esto del ánima, esto me hizo mucho impacto, lo del ánima, porque recuerdo que mi hermano y yo vivimos con mis abuelos un corto tiempo, y mi abuelita era de hablar de las ánimas, en plural, ¿no? Sí. Entonces, las ánimas, creo que muchos sabemos aquí qué son las ánimas, es esta especie de espíritu, ¿no? Pero el ánima, ¿no? Y yo me puse a pensar en este concepto de anima mundi también, ¿no? Lo que anima, lo que nos da el aliento, ¿no? Lo que hace que las cosas existan y las cosas con las que nosotros convivimos a diario tienen una esencia, ¿no? Entonces, la verdad, ese juego del alma de las cosas a mí, así como de wow, ¿no? O sea, me hizo volar la cabeza. Y bueno, ¿consideras tú que ánima y alma es algo semejante? ¿Hay un ánima en las cosas, David? Sí, yo creo que sí. No estoy segura porque no sé mucho de eso, pero supongo que la palabra alma viene de la palabra ánima, que es como más cercana al latín, supongo, y que animación también tiene que ver con que tenga alma, que tenga vida, ¿no? Dibujos animados son los que se mueven, porque tienen vida, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo creo que sí, hay una relación. Y bueno, ¿puedes por favor poner la diapositiva anterior? Es que está como los objetos. Es que está el índice. El índice, bueno, a mí me parece importante porque es como Aldaba. Bueno, ahorita comentamos sobre Aldaba, que es una maravilla, ¿no? Aldaba está la jaula, el cuadro, la escoba, ¿no? Entonces, es como una lotería de repente, ¿no? Pero también bueno, a mí me sonó como a la escoba, ¿no? El muro, hay unas que no tienen el artículo, pero también hay una razón para eso, ¿no? Me parece, por ejemplo, Tino, que ya también platicaremos de esto, que tiene un toque lúgubre por ahí, pero quizás es mi imaginación solamente, me parecía como una lotería. Y nuevamente lo mismo, los títulos son bien concretos, ¿no? Porque en realidad, digamos que no lo complejo, pero la personalidad de la Aldaba, la personalidad de Tino está en el relato, ¿no? ¿Cómo fue esto, Gaby? O sea, de repente tuviste una mesa y pensaste qué voz tendría esa mesa, o sea, ¿cómo fue ese proceso? Pues no sé, es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, los objetos, cómo pasan de mano en mano, de generación en generación. Me llaman la atención las tiendas de antigüedades, no tanto por el valor, digamos, monetario que tienen los objetos, sino por la carga, pues por la carga de vida, ¿no?, que tienen, porque han sido de una persona, de otra, quién fue el primero que los adquirió, por qué, ¿no? O sea, ¿por qué los objetos siempre tienen un porqué? ¿Por qué compramos una cosa y no otra? Bueno, a lo mejor ahora ya es todo un poco más así, más a la ligera, porque ya las cosas son más desechables, pero de todas maneras yo creo que todos tenemos objetos que queremos, que codiciamos, que coleccionamos, ¿no? Entonces, de esa como inquietud que me da saber qué pasa con las cosas, fue que dije, bueno, pues voy a hacer relatos de cosas, ¿no? A ver qué pasa. Entonces, para los que no saben, sí, los relatos ahí, como ven los títulos, efectivamente son historias que giran alrededor de distintos objetos. Muy bien, y Raquel, ¿ustedes ya habían colaborado juntas? Esa pregunta nos lleva a contar una anécdota que pues siempre compartimos en las presentaciones, y es que, bueno, para quien no conozca el proceso editorial, normalmente, bueno, obviamente siempre llega primero el texto, ¿no?, que deciden publicar, y luego hay una búsqueda de la ilustradora o ilustrador que va a trabajar con los textos. Y resulta que pues a Gaby ya le habían dado como el ok de que iban a publicar el libro,
y luego empezaron la búsqueda de ilustradora. Entonces, a mí, desde mi lugar, pues me mandan un email, me piden hacer como una muestra de ilustración, pero yo no sé quién es el autor o la autora del texto, solo me mandan un fragmento. Y bueno, pues hice mi trabajo, obviamente, y ya pues le llegó el email a Gaby preguntándole si le gustaba la ilustración de Raquel Labrador. Pero resulta que Gaby es mi suegra. Entonces, pues sí, y por supuesto, sabiendo yo que ella se dedica a escribir y yo a ilustrar, teníamos este sueño de, pues, ¡qué maravilla! Sí, la vida nos ponía juntas porque realmente la escritora, pues, no elige al ilustrador, a la ilustradora, sino el editor. Y la editora tampoco sabía nada de esta relación, entonces estuvimos muy contentas de... Bueno, por suerte Gaby dijo que sí le gustaba. Sí, entonces, pues bueno, fue esa bonita casualidad. Qué bonito. Que pues y ahora ya nos trae juntas también a presentar el libro. Ok. Y bueno, en esta elección de objetos que mencionas, Gaby, ¿tú pensaste así como a bote pronto, pues a mí me gusta, por ejemplo, me encantaría hablar de unos zapatos viejos, o fue de a poco que fuiste pensando, que fuiste haciendo esta lista? Fue de a poco. Hay algunos objetos que como que, no sé, ya tenía yo historias alrededor de ellos, como puede ser el autómata, que hace rato comentábamos, porque hace muchísimos años visité un pequeño museo de autómatas en el sur de Francia, así que por casualidad llegamos y no había mucho que visitar en ese lugar y, museo de autómatas, pues ¿qué es eso? Pues entremos. Y era un señor que realmente en su casa había coleccionado, no sé cómo, porque son objetos muy difíciles de conseguir y de coleccionar. Y ahí me llamó muchísimo la atención esto, es el objeto, el autómata, ¿no? Otros, como te habrás dado cuenta, son objetos que aparecen en los cuentos clásicos, ya sabemos cuál, ¿no? Que aparece y que es, bueno, que sí juega un papel importante en la historia, pero que nadie le había dado voz, ¿no? Entonces dije, bueno, pues a ver, ¿y qué dice la manzana en este cuento? Porque pues ya sabemos todos cuál es la manzana de ese cuento de hadas que todos conocemos. Y así, y la escoba, y la piedra, también la piedra negra, pues también yo de repente cuando voy a la playa o así recojo o conchitas o piedras, ¿no? ¿Por qué te llama la atención una y no la otra? Los zapatos que mencionaste, ese cuento es, bueno, es como muy entrañable porque el cuadro en el que está inspirado siempre me ha producido una emoción muy especial. Me conmueve mucho ver ese cuadro, que creo que hay varios de los, hay 2 o 3 cuadros que pintó Van Gogh de sus zapatos, ¿no? Y realmente los ves y puedes ver ahí como las marcas también de la vida del pintor. Entonces así fueron saliendo. Incluso te voy a decir que otros que yo presenté desde el principio a los editores me dijeron, no, ay no, pero ¿por qué me quitan el piano? ¿Y por qué me quitan? No, pero bueno, ellos son los que tienen la última palabra, porque al final de cuentas lo que ellos querían es que fueran cuentos, porque yo al principio propuse como textos que no llegaban a ser precisamente cuentos, que eran como minificciones, ya sabes, que no tienen como principio, nudo y desenlace, sino que eran como postales, ¿no? Y me dijeron, no, sí queremos cuentos. Entonces por eso algunos salieron. Ni modo, será para la otra. Ok, les platico que de estos 17 cuentos, bueno, a mi parecer ya los tendrán que leer ustedes, pero Aldaba, que es el primer cuento, que yo me imagino que está ahí por algo. Bueno, no sé a quién le suena la palabra Aldaba. ¿Quién conoce la palabra Aldaba? Ajá. Bueno, no somos muchos.
Aldaba, aldaba. ¿Conoces la palabra aldaba? No. ¿Ustedes sí conocen la palabra aldaba? Bueno, de repente para mí aldaba sonó muy natural. La verdad sonó natural. Y no me había puesto a pensar en la fonética, ¿no? Aldaba, aldaba, ¿no? Y entonces a partir de empezar a leer el texto, que bueno, es maravilloso, de verdad tienen que leerlo, trae una nostalgia tremenda ahí, ¿no? Hay una nostalgia por un tiempo, por una etapa, y también uno se pone a pensar que cada etapa también se caracteriza por cierto lenguaje, por ciertos objetos, ¿no? Giros lingüísticos, ¿no? Y yo dije, ¿de verdad aldaba estará en desuso? Porque el texto lo dice, yo estoy en desuso, la aldaba dice, yo estoy en desuso, ¿no? Y llega un niño y una madre a tocar una puerta en donde está esta aldaba y nos sirve el timbre, ¿no? Y también pensé en eso, bueno, el timbre es una síntesis también de lo que vivimos ahora, ¿no? Es ruidoso, es sonoro, pero es ruidoso, ¿no? Porque necesita llamar más la atención entre tanto ruido, ¿no? E incluso dice ahí, el sonido de la aldaba era un sonido seco, ¿no? Que remitía, ¿no? A cascos de caballos, a pisadas de gente, a campanadas de iglesia. Entonces, este ir y venir, Raquel, es una maravilla, la verdad. Y mi pregunta es, ¿por qué la aldaba está en este primer puesto? ¿Por qué inaugura? Y no es la aldaba, sino aldaba. Aldaba. Bueno, a lo mejor por una cuestión de sonido, para que no fuera la aldaba, eso fue que le quitaron el artículo. Y está ahí en primer lugar, precisamente porque, para los que no sepan, la aldaba eran estas argollas de metal que se ponían en las puertas antiguamente para tocar, ¿no? Y entonces, sí, también fue una idea de los editores. Yo se los había dado en cualquier orden. Dije, pues ahí van los cuentos, no sé. Me dijeron, la aldaba va primero porque abre el libro, ¿no? Entonces está bonito que sea esta palabra, este cuento que empiece, que inicie el libro. Y hay una parte donde dice, y incluso Raquel, se ve como el niño, porque además los primeros 3 cuentos evidencian que son los niños los que se atreven, ¿no? Los niños los que rompen, los niños los que tienen esa libertad de opinar, de tocar, ¿no? De experimentar sin esta especie de reglas, ¿no? Que a veces los adultos, a las que los adultos nos apegamos. Y aquí yo dije, claro, o sea, es la mano del niño abriendo, tocando la aldaba hacia... Bueno, yo me viajé, ¿no? Pero sí dije hacia los otros cuentos, claro, hacia los otros cuentos, ¿no? Y también hay una parte donde, digo, no es exactamente la frase, pero donde dice, cuando el niño me nombró, volví a existir, ¿no? Y eso a mí me pareció maravilloso, porque volvemos a los términos en desuso, ¿no? Sí. O sea, me gusta que haya esas palabras y preguntarles a las niñas o a los niños a qué les suena, ¿no? En este sentido, ¿cómo fue, Raquel, que tú pensaste en esta aldaba? Pues en mi caso tuvo como una lectura relacionada con mi origen. Yo soy de Sevilla, Andalucía. Entonces yo, pues, al ver una palabra que empieza por al, ya sé que el origen es árabe, y entonces quería hacer también como un homenaje no solo a que es una palabra en desuso, sino a todas las palabras que hemos heredado de esa lengua. Entonces está el guiño al azulejo, ¿no? Que vemos al fondo de la aldaba, y todos los objetos que vemos como acumulados detrás de la puerta son objetos que comienzan por al. Ahora no me acuerdo, no me preguntes qué pasa, pero todos son objetos en desuso, casi todos, que tienen que ver pues con herramientas del campo, o cómo se transportaban las cosas antiguamente, o cómo se trabajaban, pues sí, o sea, formas que ya no existen más, y por lo tanto palabras que ya no decimos. Uh-huh. Muchas gracias. ¿Me podrías auxiliar con la pregunta? Creo que es de la anterior diapositiva, por favor. Ajá. Y bueno, en la contraportada del libro
hay una pregunta por ahí que a mí se me quedó, que es, ¿cobran vida las cosas cuando no las vemos? ¿No? Y creo que todos en algún momento, bueno, cuando fuimos niños sobre todo, nos preguntamos eso, ¿no? Y yo lo pensé también en dos sentidos. Uno, ¿por qué no? ¿No? Incluso cuando estamos interactuando con las cosas, pues las cosas cobran esa ánima. Y también esta otra parte tétrica que decía yo, ¿no? O sea, uno como niño, pues piensa que los juguetes en la noche a lo mejor se mueven, ¿no? Me parece que eso es algo muy recurrente en la imaginación, no solo infantil, sino pues en la imaginación en general, ¿no? Y bueno, en este, ¿le puedes pasar, por favor? Al siguiente. Sobre la escoba, Gaby. ¿Cómo fue que elegiste la escoba? No sé, ahí sí no sé, bueno, pobre escoba, por ser un objeto común y corriente, de uso diario y que en general está ahí arrinconada, ¿no? Entonces también por eso yo creo que dije, bueno, ¿por qué no hacerla protagonista de una historia? Pobre escoba. Y también por lo que ya sabes, porque ya leíste el cuento, y lo que viene al final, o sea, está relacionada, la escoba se relaciona pues con la limpieza, con eso, con barrer las hojas y todo, pero también para los niños y para los no niños que hemos leído cuentos de hadas, se relaciona con otra cosa, con un personaje especial. Entonces creo que por ahí eso es por donde empecé el juego y creo que sí resultó, no sé. Ok, gracias. En esta parte, en este relato de la escoba, a mí me llama mucho la atención. Bueno, es que cada objeto narrado acá tiene una personalidad, tiene una esencia. Y a mí lo que me llama la atención de la escoba es, me voy a permitir leer esto. Esta es una escoba de lo más común y corriente, que era lo que decías hace un momento, ¿no? Está hecha de varas secas, atadas todas con un alambre a un palo, es decir, es una escoba de estas rústicas, ¿no? Que luego vemos a las personas en la calle barriendo las hojas secas con estas escobas, ¿no? Y que hasta tienen un sonido diferente. Tal vez un poco más largo de lo que suelen ser los palos de escoba, pero solo eso, ¿no? O sea, es una escoba común y corriente, ¿no? Hemos notado, esto es de otra página, pero me llama mucho la atención porque vas dibujando esta personalidad, esta esencia de la escoba, ¿no? Hemos notado la clara reticencia de la escoba a hacer su trabajo, su abierta rebeldía. O sea, la escoba se rebela, ¿no? No quiere ser esa escoba, de hecho su esencia no se lo permite, ¿no? Y este relato es narrado por un cubo, ¿verdad? Por una cubeta. Sí, porque es un cepillo, los personajes son un cepillo, una cubeta y la escoba, ¿no? Ajá. Entonces son los otros, creo que el que narra es el cubo, la cubeta, sí. Y el otro pobre cepillo ahí nada más está viendo lo que pasa. Pero en este relato sí les di voz, o sea, sí quise que hablaran las cosas. Sí. No en todos los relatos, porque dije, bueno, si uso ese recurso, va a resultar como muy monótono, ¿no? Y como muy visto. Entonces, en algunos sí hablan las cosas y en otros no, en otros habla un narrador o una persona que está relacionada con las cosas. Gracias. Y bueno, para finalizar de la escoba, dice, el cepillo, que es de los 3 personajes que aparecen en esta narración, el cepillo afirma que debido a su composición arbórea, y esto me encantó, ella conserva sus instintos salvajes y por eso su extraña conducta, ¿no? O sea, este lazo con lo natural, lo místico, la noche, y bueno, no, me imagino que ya tienen idea de qué clase de escoba se trata, ¿no? Hay guiños de Gaby a lo largo de las narraciones hacia cuentos clásicos, hacia refranes, es una maravilla. En este relato particular hay una magia ahí encerrada que se deja ver al final y bueno, ¿me puedes ayudar con la siguiente, por favor? El autómata. ¿Cómo? Bueno, ya nos contaste la historia del autómata.
Sí, pues esa es la anécdota, ¿no? Ajá. Por la visita a este museo que me interesaron estos como antecesores de los robots y realmente si te metes en internet a explorar los autómatas, te das cuenta que hay muchos todavía que existen y que sí se exhiben y que eran, como te decía, muy apreciados por la gente de dinero, o sea, por los reyes, en fin, muchos mandaban a hacer autómatas para su regocijo, ¿no? Son un poco también, yo creo que tienen que ver con estos huevos, los huevos Fabergé. O sea, todo es como, tienen que ver con mecanismos de reloj, de relojería, porque eran mecanismos muy finos. O sea, un autómata, hagan de cuenta que es un artefacto que puede ser una persona, que puede ser un animal, como en este caso, que puede ser un fruto, que tienen eso, un mecanismo de relojería que los mueve como si fueran lo que dice la palabra, autómatas, como si se movieran por sí solos. Entonces, en aquella época, a lo mejor ahora pues ya no nos asombra tanto, ¿no? Porque ya, bueno, ya los muñecos de cuerda, en fin, o no, ni siquiera de cuerda, no sé, de inteligencia artificial. Pero en ese momento sí eran súper apreciados, que supieran hacer suertes, que supieran brincar, que supieran dar frutos, porque este que menciono ahí, el naranjo que deja caer las naranjas, y sí existe. ¿Ah, sí? Sí existe, sí. Wow. Y el trapecista también existe. Y el escribano también era un autómata, como robot, que escribía, ¿no? Pues eso era fantástico. Estos, no sé, de qué época empezaron, como siglo XVIII. Ajá. Fue árabe también, estoy en el tema. Pero entonces como siglo XV, creo que algo así, estaban los primeros. A lo mejor me estoy equivocando, pero bueno, sí son ya bastante antiguos. También hay un pato que simula como el proceso digestivo. O sea, como pues ahora sí que la fantasía también de cada persona, hasta falsos autómatas también hubo. Sí. Pues en este caso, que el autómata es el título del relato, como dicen Raquel, la maestra, perdón, Gaby, hay un escribano, hay otros tres, pero la protagonista es la gallinita, ¿no? Sí. E incluso es la gallinita, o sea, la petit, ¿no? Y la niña. ¿Por qué? Sí. Eso yo dije, ¿por qué? Nos lo tiene que contar Gaby. Pues mira, esa es tu lectura y eso es lo padre de los cuentos, que uno pone las cosas y después los lectores van descubriendo y van como descubriendo capas en la lectura, ¿no? Y sí, efectivamente, pues yo creo que sí pensé como en una niña, ¿no? Como en la consentida de todos los de ahí del museo. Sí, probablemente sí, porque puede haber puesto la gallina. Pero ¿por qué la gallinita? Pero era la gallinita. Sí. Sí, este detalle es de llamar la atención y además también, una vez más, el carácter, el aferre, ¿no? De esta gallinita, por no ser para lo que está programada, no ser ese mecanismo para lo que fue diseñada, sino romper esta naturaleza autómata, ¿no? Y bueno, el texto, fragmentos del texto son estos. Pero a mí me encanta también incluso el cocoriquí. Ah, sí. El cocoriquí, porque uno piensa en kikiriki, ¿no? Cuando piensas en un gallo, en un despertador de gallo, en el gallo en el campo, ¿no? Pero la gallinita que quiere cantar, ¿no? Y además no quiere cantar kikiriki, sino quiere cantar de otra manera, ¿no? Entonces es maravilloso ver cómo esta esencia de la gallinita se hace presente, ¿no? Incluso por encima de los compañeros y llegas a tener ahí una posición, pues no privilegiada, pero sí, pues notable, ¿no? Tienen que leer esta del autómata, es una maravilla. Y bueno, el siguiente, ¿me apoyas, por favor? El siguiente es el de Tino para mí. La verdad es que son 17 narraciones, pero yo puse los que me impactaron por alguna razón, me impactaron todos, pero por alguna razón en especial,
Tino me dio miedo. Sí. Sí, pues le va a regular a Tino. Yo creo que la tónica general es el misterio, ¿no? Aunque, como dices, también hay algunos que pueden ser como divertidos o que tienen como ese toque de humor. Pero sí, yo creo que sí, con razón te dio miedo. Sí, no le va muy bien al pobre Tino. No le va muy bien a Tino y además, pues todos los que hemos visto a los muñecos de ventrílocuo son como un poco, ay, no sé, ¿no? Sus caras y todo, sí dan como miedito, ¿no? Un poco. Entonces, creo que por eso también lo escogí, porque, bueno, pues cuando escribes y inventas, imaginas historias, siempre también salen, parece que no, pero salen tus miedos, salen tus predilecciones, igual que salen tus predilecciones, también salen tus miedos, ¿no? Y a mí en particular, sí, los muñecos de ventrílocos siempre me han causado esa como impresión de escalofrío, ¿no? De seres extraños, un poco tenebrosos. Sí, incluso esta parte, ¿no? Hay una parte donde Tino, que es este muñeco de ventrílocuo, bueno, ya lo leerán, pero queda ahí, ¿no? Como yace, ¿no? Adentro de su caja. Y esta parte a mí se me hizo muy fuerte, muy impactante, ¿no? Intrigado, el vagabundo número 1 forcejea con la tapa del estuche hasta que por fin logra abrirlo. Al sentir la luz sobre sus pesados párpados, Tino abre sus grandes ojos, ¿no? O sea, y esta imagen de un muñeco abriendo los ojos, la verdad a mí me dio cosita, ¿no? Tengo una hija que ya se me fue, andaba por ahí, está ahorita por cumplir 12 y anda muy emocionada con el género de terror. Entonces, en algunas de las cintas que ha visto, esta escena es como la clásica, ¿no? Como la infaltable. Y bueno, ¿me podrías ayudar con la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, esta ilustración ahorita nos van a platicar ellas, por favor, cómo nace. Y para esta ilustración, bueno, el cuento es el de la nube. Y bueno, ¿cómo fue esta idea, Raquel, de ir... ajá, exacto, ¿cómo se va convirtiendo esta nubecita en algo? Fíjate que fue una ilustración con la que batallé un poco, porque son esas imágenes que tú ves como muy bien en tu imaginación, pero a la hora de la ejecución no es tan fácil. Entonces yo quería como que efectivamente tuviera sensación de nube, pero la nube, claro, más allá de cómo la podemos dibujar en el kinder, ¿no? Con el contorno y la formita, pues cómo dibujarla para que tenga además forma de otras cosas. Entonces te diré que sí hubo como un par de pruebas previas que no pasaron la aprobación precisamente de la editora, hasta que yo dije, es que con material blanco, digamos, si sigo trabajando en material blanco sobre negro, no puedo conseguir la sensación que quiero. Entonces ahí sí utilicé como un recurso digital, de manera que la original, que aquí traigo, les puedo compartir, en realidad es carboncillo sobre papel blanco. Ajá, y ya con eso conseguí que ajá, exacto, como al ponerlo al revés, digamos, al invertirlo, ya digitalmente pues ya quedará esa sensación. Pero todas están hechas a mano sobre papel, hay pequeñas, bueno, esta es la que más cambió, claro, pero las otras hay pequeños como agregados digitales, pero muy poquito, casi todo yo quise trabajarlo análogo, digamos. ¿Sí nos podrías mostrar? Sí, claro. Por favor. Sí, a ver. Estas son las originales. ¿Sí? Sí. Ajá. Si quieren al final se pueden hacer. Ok. Bueno, al final los podemos revisar. Y de todos estos objetos, ¿hay alguno con sentido? ¿Un relato favorito? Ay, pues, déjame acordar. Yo creo que el que más, como ya te comenté, más entrañable me resultó y me gustó hacer, porque además, aunque son relatos muy breves, en algunos, como para el autómata
o para este que te digo de los zapatos, sí estuve leyendo otras cosas, ¿no? Entonces, sí regresé a la biografía de Van Gogh y como para extraer, ahora sí que el alma de Van Gogh, ya no de su cuadro, ¿no? Y yo creo que ese es de mis favoritos. Es un trabajo de síntesis, ¿no? Me gustó mucho el proceso de ir a las pinturas, de ir a la biografía, de imaginarme al pintor caminando bajo la lluvia, bajo la nieve. Todos sabemos que tuvo una vida muy difícil, que terminó bueno, que no terminó, sí, creo que sí terminó en el asilo, o cuando menos tuvo una temporada larga en un asilo, y que bueno, que era pues atormentado, ¿no? Sí. Aunque en sus pinturas lo que más se nota es la luminosidad. Pues, pero eso es muy padre, ¿no? O sea, es una persona que tuvo una vida con ese sufrimiento, pero que en su obra plasma esa luz que nos fascina cuando lo vemos. Ok, ¿y alguno que se te complicara? Que no se dejara. Sí, fíjate que sí. El de la piedra negra, yo lo había terminado, lo había cortado antes del original. Es uno de los más largos, perdón, ¿verdad? Sí, es uno de los más largos. Sí. Y los editores me insistían, me decían, no, ese no es el final, búscale, hay otro final, ¿no? Entonces, bueno, le busqué y creo que encontré un final que yo considero bueno, pero me costó mucho trabajo, porque yo ya, cuando ya tienes una idea, cuando dices, bueno, yo hasta aquí llego y aquí lo corto, cuesta trabajo, ¿no? Decir, bueno, añádele. Sí. Todavía cortarle es más fácil, pero añadirle siempre cuesta, tú también lo debes saber, más trabajo. Sí. Y además de esta ilustración, ¿alguna otra que no se dejara también, que fuera complicada? Fíjate que la de la botella, pero yo creo que porque ya fue la última, ya estaba yo cansada. ¿Cuánto tiempo se llevó todo el proyecto? La ilustración, Raquel, ¿cuánto tiempo? Yo creo que en total fueron como 3 meses. Intensos. Sí, porque pues nos dan un tiempo, y más allá de lo que tú elabores la ilustración, ese es el tiempo. Y a mí pues la verdad sí disfruto, como, pues ya ves, ¿no? Como, o sea, también hacer mi investigación y darle vuelta y probar. Y bueno, y el libro de la suegra. Entonces sí, en 3 meses, pero sí fue intenso. Y me acuerdo que era ya la última que quedaba y yo sentía que ya no daba para más. Claro. Y claro, pero no podía ser peor que las otras, obviamente, ¿no? Ya tienen que estar al mismo nivel. Entonces eso sí recuerdo que no le encontraba, o sea, y también como que mandé alguna prueba y la tuve que rehacer. Muy bien, pues de la escritura, la verdad, ahorita ya no me acuerdo. Yo supongo, ¿esto fue en qué año? En el 2000, en el 20... Pero fue en el 2021, ¿no? Entonces yo pienso que lo empecé durante la pandemia, 2020, y lo terminé en el 2021, no te sé decir qué mes, pero quizás fueron como 8 o 9 meses, por ahí. Muy rápido, muy rápido. Sí. Pues bueno, creo que este es el relato final, ¿verdad? ¿Es la última diapo? ¿Sí? Bueno, les voy a leer estos extractos de la nube. Dice, la frase que abre, ¿no? Es: los cielos sin nubes les gustan a la mayoría de las personas, ¿no? La verdad a mí no. A mí me gustan los cielos nubosos. Y me quedé pensando también en eso, ¿no? O sea, también leer ayuda siempre a entender la mirada de los otros, de las otras, ¿no? Superstición. Esta parte me encanta. Hay creo, ¿este es un refrán? ¿O es...? Lo del cuchillo. Ajá. ¿O es una costumbre? Pues es una costumbre que yo una vez descubrí. Alguien, estábamos en una fiesta, ajá, y yo dije, ay, yo creo que va a llover. Dijo, no, nada, ahorita traigo el cuchillo. Dije, ay, bueno, ¿para qué, no? Y clavó el cuchillo en la tierra y dice, con esto ya espantamos la lluvia.
¿Y no llovió? No llovió, pero pues igual fue coincidencia, ¿no? Pero me llamó mucho la Hay que atención. hacerlo. Ok. No sé. Ajá. Yo no lo había, o sea, no me había tocado leer esa costumbre, ¿no? Y sí me llamó mucho la atención. Después hay una frase que también dice, no fui yo, lo juro, los vientos tienen la culpa, ¿no? Y estas frases, pues también, o sea, creo que tienen que ver con estas costumbres o los rituales, ¿no? Estas ritualidades y esas conexiones con el tiempo, ¿no? Incluso con las estaciones que mis papás dicen que antes eran precisas, ahora ya no lo son. Con el aire limpio que mencionas por ahí, que ahora ya no se puede respirar. Y bueno, hay un dejo de nostalgia y hay un dejo de emoción en todos los relatos. Hay relatos que son bien misteriosos. En los primeros 3 hay presencia de niños explícita. Bueno, yo fue lo que vi, menciona a los niños, ¿no? Como un gran poder. Y con esto yo finalizaría con esta pregunta. ¿En quién estabas pensando cuando estabas haciendo los relatos? ¿Quiénes eran tus lectores? Pues no ideales, porque sabemos que no, pero ¿en quién estabas pensando cuando estabas haciendo tu trabajo narrativo? Pues sí, cuando escribes para niños es muy curioso, porque todo lo que sucede alrededor de los libros para niños está hecho por adultos, ¿no? Los escritores somos adultos, los editores, los ilustradores, los promotores, los maestros. Entonces, dices, ¿no es contradictorio hacer que yo escriba un libro para niños? Pero es como entrar en un ámbito, como entrar en un lenguaje, como entrar en un imaginario, en una manera como más fresca de ver las cosas. Y cuando escribo para niños, eso es lo que como que entro en ese canal, ¿no? De decir, bueno, a ver, para lectores que están descubriendo cosas, que están descubriendo el mundo, ¿qué les interesaría saber y cómo les interesaría que yo se los contara? Así que, pues creo que eso es lo que procuro yo imaginarme, aunque te debo confesar que también me gusta la idea de que la literatura para niños sea para todos y que si a ti te gustó el libro, padrísimo, ¿no? Porque entonces quiere decir que el público se amplía y que no es algo como chiquito, como hecho a la medida de los niños, sino que es literatura y si la pueden entender chicos y grandes y la pueden disfrutar, entonces yo creo que eso es un logro para mí, ¿no? Excelente, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguien que quiera participar con alguna pregunta, algún comentario? Aquí están las gráficas de Raquel, por si se quieren. Voy a acercarlas también, ¿no? Bueno, este es de las nubes, al revés. Bueno, aquí se puede ver un tiburón. ¿Puedes ponerla de la nube otra vez, por favor? No sé si acercarlas. No sé. Ahí viene Mateo. A ver, Mateo, tú eres el elegido. Ven, mi amor, por favor. Mira, si las quieres mostrar, acercárselas para que las vean. Por favor. ¿Las sillas? Sí, por favor. Ay, es que como no me gusta tan recta. Y es. La manzana. Más grande ya que están lejos. ¿Sí se aprecia? ¿Sí? Sí, igual ahorita las puedo dejar acá para que se acerquen. A ver. ¿Traen ejemplares ustedes del libro? ¿O no? Ahí está, porque alguien me preguntaba hace rato, Sara, creo, ¿verdad? ¿Lo encontraron? ¿Encontraron? Ok. Bueno, el libro, El alma de las cosas, está en la mesa de Ducal, comenta Sara. Ya solo queda uno. Gracias, Pepe. ¿Mande? Ya volaron.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Ligia. No, gracias a Muchas ustedes. gracias. Ha sido un gusto dialogar aquí sobre el alma de las cosas. Gracias.